Enzo Ferrari pertenecía a una familia de clase alta, pero muy trabajadora. Era el segundo hijo del industrial Alfredo Ferrari y siempre estuvo muy ligada a su familia. Sin embargo, tras las repentinas muertes de su padre primero y su hermano Alfredino, al poco tiempo, combatiendo en la Primera Guerra Mundial, Enzo tuvo que dejar sus estudios y ponerse a trabajar para el Cuerpo de Bomberos de Modena. Non ho avuto la possibilità di studiare, mi sono fermato a quella che una volta era la terza tecnica, che oggi equivale alla terza dell'obbligo. Unos meses más tarde, él también fue llamado a filas, hasta que a finales de 1918, tras finalizar la guerra, en una Italia totalmente devastada, encontró trabajo como piloto de pruebas en la CM. Enzo apenas ganaba dinero con este trabajo e incluso muchas veces le costaba conseguir comida. Sin embargo, empeñando en sus sueños de ser piloto de carreras, Ferrari destinaba el poco dinero que tenía a construir y reparar algunos carromeros de competición, lo que logró llamar la atención de los directivos de compañía y lo invitaron a trabajar en la marca y competir poco después con sus coches de carrera. De esta manera, y a pesar de las negativas de su madre, su debut como piloto de carreras en competición oficial sería en 1919 en la carrera Parma-Berceto. De 1920 a 1924. Enzo compite en varias pequeñas carreras, pero sus resultados no fueron destacables y poco a poco fue cambiando las pistas por los despachos. En el año del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Enzo Ferrari compró un terreno cerca a Maranello y comenzó a construir la planta de automóviles Autovía. Además, hubo un ataque aéreo en 1944 y la fábrica fue bombardeada hasta los cimientos. Se necesitaron 2 largos años para restaurar la producción y solo en 1946 Enzo Ferrari logró lanzar el transportador. Ferrari ganó más de 5.000 carreras en todas las categorías y obtuvo 25 títulos de campeonatos mundiales. En 1951 contrajo 3 victorias en el Gran Premio de Fórmula 1 en Ferrari 375. A fines de la década de 1980, los automóviles Ferrari habían ganado todo lo que podían, la mayor cantidad de premios Grand Prix, la mayor cantidad de triunfos en la Le Mans y la cantidad de tarjas Gloria. En junio de 1923, Enzo Ferrari ganó una carrera en el circuito de Savio. Allí conoció a la condesa Paolina, madre del conde Francesco, que fue un héroe nacional de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Ostentaba 34 derribos durante un conflicto bélico. Falleció en 1918 luego de ser abatido por una aeronave austrohúngara. Quien tenía en su aeronave un caballo enfureció en el lateral. La condesa le pidió a Enzo que pintara el caballo en sus coches. Aunque los escudos tuvieron ciertas diferencias, mientras que el Barraca era rojo sobre una nube blanca, el de Ferrari era negro en homenaje a los soldados caídos. El italiano Tazio Nuvolari fue uno de los pilotos más grandes previos a la Segunda Guerra Mundial. Ferrari era un gran admirador suyo. Una vez que Enzo se retiró como piloto y tuvo su equipo, Tazio corrió para él. En 1932 Ferrari le sacó 2 pasajes ida y vuelta para la importante carrera Targa Florio. Ahí Nuvolari le dijo a modo de broma, pero también en serio: usted debería haber comprado solo un boleto de ida, porque cuando alguien participa en una carrera no es mala idea la de tener en cuenta que tal vez regrese dentro de una caja de madera. Si bien su fábrica fue bombardeada en 1943 y lo perdió todo, le dijo a sus empleados: no todo está perdido, aún estamos vivos. En 1947 fabricó la 125S, que tenía un motor V12 de 1.5 litros diseñado por Gioacchino Colombo. Debido a su fuerte carácter, era casi imposible verlo llorar, aunque lo hizo y lo reconoció. La primera vez fue luego del fallecimiento de su padre y su hermano. También el 14 de julio de 1951 en Silverstone, Inglaterra, el día de su primera victoria en la Fórmula 1.
Ferrari no estudió mecánica, pero tenía pasión por lo técnico y se involucraba mucho. Eso complicaba a los ingenieros que debían trabajar a su sombra. Él escuchaba a todos, pero la última decisión siempre era la suya. Ferrari decía que apenas soy un constructor, un hombre que ama la buena mecánica y que si pudiera construiría una máquina nueva todos los años. Yo no diseño, pero hago diseñar a los demás. Para él, un motor tenía vida, tiene alma. Las máquinas son nuestras criaturas. Transformamos un material inanimado en algo vital, sonoro. Cuando se rompe un motor, eso provoca un agudo sufrimiento. La macchina da corsa per me è come un figlio. Quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi che è il primo della classe, lei è orgoglioso del proprio figlio, capita quello che per un costruttore realizza trasformando una materia informe dei forgiati in una meccanica vivente, in una armonia di suoni. Para Ferrari, el golpe más grande de su vida fue la muerte de su primer hijo, Dino, quien falleció a los 24 años por una distrofia muscular. Lastimado por ello, se alejó de la iglesia, aunque todos los días, antes de ir a su fábrica, pasaba por el cementerio a saludar los restos de su primogénito. Y decía, cuando me siento solo en la tumba de mi hijo, lo olvido todo, deja de existir el tiempo, y me hace bien pensar que no soy nada. En 1961, Ferrari involucró más en la administración de la fábrica a su mujer, Laura Garello. A varios ingenieros no les gustaba cómo trabajaba ella, entre ellos Carlos Chitti, quien era el director técnico, que le pidió a Ferrari que elija a su mujer en la fábrica. Eso le dijo que se iba ella o él, y se fue Chitti. Otros ingenieros importantes escribieron una carta a Ferrari en solidaridad de su compañero. Él vuelve o nosotros nos vamos, le pusieron, y se fueron ellos. Todos los gerentes de venta y técnicos fueron despedidos en un día. Enzo les dijo al resto de los empleados, si el coronel se va, lo lograremos con el sargento. Y el sargento era un joven de 26 años llamado Mauro Forghieri, quien quedó a cargo del departamento de carreras. Con él, la Suderia logró F1 4 campeonatos de pilotos y 7 de constructores, además 4 victorias en las 24 horas de Lima. Ovvio che la macchina bisogna prima sognarla, per poi chiedere ai propri collaboratori se si sentono in grado di realizzarla, se condividono il sogno di chi vuole ottenere successo. En 1970, Enzo recibió una visita de Fangio y Berta, quienes eran también corredores de carreras. Los dos le esperaron en la cafetería que quedaba al frente de la fábrica de Enzo. En la cafetería se encontraron con un ingeniero, quien también era amigo de Enzo, y les dijo que los iba a llevar a recorrer toda la fábrica. Poco después, Berta encontró a Ferrari e hicieron las paces y lo invitó a dar una vuelta. Enzo manejaba de una forma acelerada y rabiosa. Al mismo tiempo tocaba la bocina, ahuyentando a toda la gente, quienes ya sabían quién iba manejando. Uno de los placeres de Ferrari era asustar a la gente en la ruta, tanto acompañantes como transeúntes. Lamborghini y Ferrari, una eterna rivalidad. Lamborghini en sus inicios se dedicaba a la fabricación de tractores, pero tenía un Ferrari para su uso personal, el cual presentaba múltiples fallas. Entonces, decidió presentar su queja de manera personal frente a Enzo Ferrari, pero este solo lo ignoró. Fue allí cuando Ferrari decidió fabricar sus propios coches de carrera. Enzo no tenía un buen concepto de los corredores. Decía que ellos tenían que ser magníficos deportistas y hombres sin fama para que de esa manera no lleguen tarde a cualquier prueba, pero reconoció el trabajo de dos. Niki Lauda, que ganó 2 premios importantes, pero en la carrera de 1976 sufrió un grave accidente obligándolo a retirarse. Rutherman, Ferrari decía que era el mejor probador de coches. Ganó 4 premios, pero pocos años después dejó de trabajar con Ferrari. Ho sempre pensato che potesse essere fissato in una percentuale
media del 50% al merito al pilota, il 50% merito al costruttore, alla macchina. Ora stiamo vivendo un periodo nel quale intravediamo uno spostamento di questa percentuale di merito alla macchina con le nuove costruzioni, cioè l'affidabilità del mezzo sta prendendo una preponderanza sulle capacità del pilota. Ferrari decía que quería a Guillem Villanueva como a un hijo y lo comparaba con Tasio Nuvolari por su forma de manejo espectacular. Había pasado una década desde que Enzo dejó de ir a las carreras, pero en julio de 1980 fue una forma improvisada de una prueba de autódromo en Imola, en Italia. Todos los representantes quedaron pasmados. Los estrenos de los autos F1 por lo general eran en Fiorano. Ferrari era el pilota de su época de piloto donde se corría. Enzo Ferrari en la sala de conferencias de la fábrica solía tener a sus periodistas en el ingreso principal de su planta. Enzo hacía ruedas de prensa informales y los saludaba diciéndole buenos días bastardos. Vita mi sono sempre contornato di persone molto colte, capaci e soprattutto pervase dal desiderio di avere successo, di amare l'automobile era la prima qualità, la prima dote che io dovevo scoprire nel mio interlocutore prima di assumerlo. En vísperas de su muerte, el Papa Juan Pablo II visitó la fábrica en Maranello. El Santo Padre fue recibido por Piero Lardi Ferrari, hijo de Lina Lardi, y Enzo fue el único de su vida. Poco después, el Papa Juan Pablo escuchó la confesión y perdonó sus pecados. Luego bendijo todos los autos de la escudería. En 1988, la gran victoria de los autos McLaren Honda MP4 aplastaron con Ayrton Senna y Lynn Prost. Finalmente, el fallecimiento de Enzo Ferrari fue poco después de vender el Fiat todas las acciones de su empresa, con 90 años de edad. Es así que elegimos al personaje por su perseverancia y porque hasta el final de sus días no se rindió de alcanzar sus metas y sueños. Porque a pesar de las barreras que se le presentaron en el camino, jamás renunció a su pasión, las carreras. Las estrategias que elaboró para sobreponerse de cada caída. Su desempeño y dedicación. Por sus grandes ideas. Non ricordo niente che valga più della prima vittoria. Non c'è niente. Per me la vittoria più importante è quella che devo ancora conseguire. Noi siamo dei costruttori che ogni 15 giorni dobbiamo offrirci all'esame di maturità.